Buenas tardes. Vamos a comenzar con una oración pidiendo al Señor que nos dé a todos un poquito de calor en el corazón, que nos mande su Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Quiero dedicar esta conferencia, meditación, a hablar sobre una situación que puede parecerles a algunos lejana, pero que en cambio a todos nos está afectando y nos puede afectar muchísimo. Me refiero al sínodo que se está celebrando en Alemania. Propiamente es Camino Sinodal Alemán. Es un sínodo que se puso en marcha en el año 2019, tuvo sus paréntesis de pausa debido a la epidemia del COVID, aunque siguieron reuniéndose cuando tenían los grandes encuentros de forma telemática, a través con videoconferencias, y que está previsto que se clausure ahora en el año 2023, pero ellos mismos dicen que puede ser que lo prorroguen aún un año más. O sea, teóricamente ahora tendría que ser en los próximos meses la clausura, pero es probable que lo alarguen todavía un año más. ¿Por qué es especialmente importante y nos afecta a la Iglesia Universal este sínodo que se celebra en Alemania, que debería de ser algo meramente local, aunque eso no significa que no fuera por sí mismo importante? Es lo que voy a intentar explicar esta tarde, pero primero quiero dar unas nociones básicas de las diferencias que hay entre cisma, herejía y apostasía, porque después me referiré al riesgo de que este sínodo alemán degenere en un cisma o en una herejía. Bien, cisma, se considera, así lo dice el derecho canónico, cisma es cuando un grupo de personas, más o menos grande, decide desobedecer en algo importante al Santo Padre, al Papa, y decide cortar, por lo tanto, la comunión con el conjunto de la Iglesia. Un cisma no tiene por qué estar necesariamente unido a una herejía. Es decir, ese grupo de personas que se separan de la comunión católica, que desobedecen al Papa, ese grupo de personas pueden estar creyendo todos los dogmas de fe, todas las verdades católicas, pero se separan de la comunión, desobedecen al Papa. Un ejemplo de cisma es el cisma de Lefebvre, el cisma que protagonizó Monseñor Lefebvre cuando, sin el permiso del Papa, con la prohibición expresa del Papa, él ordena obispos y, por lo tanto, constituye un grupo ordenado, no solamente con sacerdotes que ya estaban ordenados, sino con obispos. En ese momento esa desobediencia al Papa genera el cisma. Pero los lefebrianos, seguidores de Monseñor Lefebvre, ellos no son herejes, es decir, ellos creen en todas las verdades de la fe católica, aunque rechazan algunos puntos del Concilio Vaticano II. Mientras que herejía es cuando una persona, un grupo de personas, niega de forma contumaz, de forma persistente, no un momento, niega una de esas verdades de fe o varias de esas verdades de fe. La herejía puede dar lugar a un cisma, a una iglesia distinta, puede dar lugar si esa herejía se organiza, queda organizada con una estructura diferente. Es decir, cuando la herejía lleva consigo
en su desarrollo lleva consigo la ruptura con la comunión con el Papa. Un ejemplo de herejía que dio lugar a un cisma y a una nueva iglesia, aunque propiamente no es una iglesia, se le llama comunidad eclesial o comunión eclesial. Un ejemplo es la herejía de Lutero, también alemán. Es decir, Lutero cae en la herejía en varios puntos esenciales y termina esa herejía, después de serios intentos para que eso no se produjera, termina en una ruptura, en un cisma, en la creación de una nueva iglesia. O sea, puede haber cisma sin herejía, puede haber herejía sin cisma, aunque lo general, lo normal es que si hay herejía, eso se traduzca más pronto o más tarde en una ruptura oficial, por tanto, en la creación de un nuevo grupo, de una nueva iglesia. Bien, apostasía, en cambio, también de forma individual o colectiva, una persona, un grupo, es cuando se rompe toda comunicación, no solamente con la Iglesia, como podría ocurrir en el cisma, sino cuando se rompe también la fe, es decir, cuando se reniega no de una verdad de la fe o de dos verdades de la fe, de 5 puntos de la fe, que sería la herejía, sino se rechaza toda la fe católica. Entonces yo soy un apóstata, es decir, he hecho apostasía. Y normalmente no se dice nada, pasas de todo, no eres católico, vale. Pero en algunos casos acuden a las parroquias o a los obispados a dejar constancia de su apostasía. Ya he dejado de ser católico, ¿vale? Y tiene que quedar constancia en el libro de bautismos donde él está inscrito como católico, porque fue bautizado en su día de niño o de adulto. Estas son las 3 posibilidades. En este momento, con respecto al sínodo que se está celebrando en Alemania, se descarta la apostasía, no es una negación completa de la fe, nadie está diciendo en Alemania que van a convertirse en ateos, por ejemplo, sino que lo que está en cuestión es la herejía, el rechazo de verdades esenciales de la fe o, como consecuencia, posteriormente, el cisma. Bien, esta situación de extraordinaria gravedad, repito, comienza en el año 19, cuando empieza el camino sinodal alemán, pero en realidad viene de mucho más atrás. Y hay que remontarse a esa parte anterior para entender cómo hemos podido llegar a esto. Después del Concilio Vaticano II, cuando el concilio concluye, como todo acto, todo encuentro, todo congreso, en este caso un concilio, tiene unos documentos. Esos documentos son los documentos aprobados en el concilio, aprobados por los padres conciliares, por los obispos y sancionados, firmados, refrendados por el Papa. Bueno, el Papa que inicia el concilio es San Juan XXIII, el Papa que clausura el concilio es San Pablo VI. Bien, eso es lo que llamamos los documentos del concilio, las grandes constituciones, Iume Gentium, Gaudium Spes, o las constituciones, los documentos menores. Pero inmediatamente empieza a hablarse del espíritu del concilio. El Concilio Vaticano II, seguramente como todos los concilios, porque no es una novedad, se ha puesto en marcha con una intención, en este caso San Juan XXIII lo pone en marcha con la intención de preparar a la Iglesia para los cambios que ya se estaban produciendo en la sociedad. Él convoca en el año 59, es decir, ya prevén lo que va a pasar. En líneas generales, nadie podía prever en ese momento lo que supuso la Revolución del 68, tanto en México como en París, etc. Bueno, pero sí, el mundo está cambiando, la Iglesia tiene que prepararse para este cambio. Bueno, ese era el objetivo del concilio. Durante las sesiones conciliares hubo un grupo de intelectuales, sobre todo centroeuropeos, principalmente, entre los cuales estaba el recién fallecido Benedicto XVI, cardenal Ratzinger, era Joseph Ratzinger, un teólogo muy joven. Hubo un grupo que empezó a modificar lo que estaba previsto inicialmente, aquellos
borradores de constituciones que el Papa Juan XXIII había hecho preparar como un material de trabajo. Es decir, aquí presento un borrador y ahora vamos a trabajar sobre este borrador. No es que llegamos aquí de la nada, no. Aquí tenemos un instrumento de trabajo, que llaman instrumentum laboris, que es una especie de saco de boxeador donde todos golpean. Bueno, pues este grupo de teólogos empezó a movilizar sus fuerzas, convencer a algunos de los obispos presentes para que esa renovación que pedía el Papa Juan XXIII, después Pablo VI, se hiciera en una línea determinada. En varias ocasiones, Pablo VI, porque Juan XXIII muere al año de empezar el concilio, y le sucede Pablo VI en varias ocasiones advierte que él, si eso se aprobaba, él no iba a firmar ese documento. El concilio tiene libertad para aprobar lo que quiera, pero el Papa puede negarse a firmar, con lo cual el concilio ha dicho esto, el Papa no lo firma, es un enfrentamiento entre el concilio y el Papa. Entonces, en varias ocasiones el Papa había advertido, de forma, digamos, a través de intermediarios, había advertido esto y esto, yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Bien, entonces se produce poco a poco, en el paso de los 4 años que dura el Concilio Vaticano II, se produce una especie de consenso. Por lo tanto, los documentos conciliares son documentos, creemos, inspirados por el Espíritu Santo, pero elaborados de forma dificultosa, con presiones de un lado, presiones de otro, y se llega a un consenso. Algo parecido, salvando todas las distancias, porque ahí no entra el Espíritu Santo, con lo que es la constitución de un país. La constitución de un país no es la constitución de un partido político o de otro partido político, sino que es algo que se produce fruto de consensos, de discusiones, de ceder tú, yo cedo en lo otro, vale, que no contenta a nadie, pero que contenta un poco a todos. Terminado el Concilio Vaticano II, el sector más liberal o reformista o progresista, en fin, el adjetivo que se le quiera dar, quedó descontento con el resultado. Habían tenido, según ellos, que ceder demasiado para que el Papa Pablo VI firmara esos documentos. Entonces empezaron inmediatamente a poner en marcha un concepto que nadie había previsto hasta ese instante, lo que se llama el espíritu del concilio. Por ser un espíritu, que no significa que sea el Espíritu Santo, por ser el espíritu es una cosa ambigua, porque la letra es la letra, es decir, lo mismo que la letra de una constitución. ¿Qué dice la constitución? ¿Qué dice esta ley? El espíritu es una cosa de cómo interpretamos el concilio, ¿no? Ese es el espíritu del concilio. En esa interpretación del concilio, interpretación muy vaga, muy ambigua, fue cuando se fueron introduciendo todo tipo de novedades que no estaban en absoluto previstas ni en la intención de Juan XXIII, ni por supuesto en la intención de Pablo VI. Los años que tuvo que gobernar la Iglesia Pablo VI, los años inmediatamente posteriores al concilio, fueron años muy difíciles, muy difíciles, hasta el punto, hay una frase que es conocida, nada menos que pronunciada por Pablo VI en la principal fiesta de la Iglesia en Roma, que es la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, en junio. Bueno, pues él dice, el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia. El hombre se encontraba verdaderamente agobiado ante tantas cosas que llegaban de un país, de otro, y que no estaban previstas ahí, pero que se hacían en nombre del espíritu del concilio. Un hito, por ejemplo, de esa época es el llamado catecismo alemán, el catecismo holandés, que se publica sin el permiso de la Santa Sede, del Vaticano, en tiempos de Pablo VI, y que el Vaticano ordena que se modifique porque no está de acuerdo con la ortodoxia, y ellos se niegan, la Conferencia Episcopal Holandesa se niega a obedecer, y lo que hace es publicar de nuevo su catecismo e introduce
una separata diciendo esto es lo que nos obliga a introducir Roma para modificar esto. Nosotros pensamos esto, pero Roma nos obliga a introducir, pero no cambian nada, sino que nosotros pensamos esto, Roma nos obliga a poner esto, entonces lo incluimos aquí. Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es el gran escándalo mundial que se arma a raíz de la publicación por el Papa Pablo VI de la encíclica Humane Vitae, donde se rechaza el acceso a los medios artificiales de control de natalidad. Por poner dos ejemplos, una parte importante del episcopado mundial, sobre todo europeo, centroeuropeo más que nada, públicamente se enfrenta con el Papa. Bueno, es decir, eso para describir lo que fueron esos años hasta el año 78, el año 79, pero 78, en que muere Pablo VI. Sabéis que vino Juan Pablo I, que duró un mes, y después Juan Pablo II. Bueno, con Juan Pablo II la situación cambia, al menos en lo que hace referencia a la jerarquía, a la más alta jerarquía. Juan Pablo II se rodea de colaboradores, como por ejemplo Joseph Ratzinger, que había sido, como he dicho, un teólogo del concilio, pero que pronto se separa del resto de los teólogos del concilio, por ejemplo, un jesuita como Karl Rahner, por citar solo algunos, o otro como Hans King, se separa de ellos porque se da cuenta de que ellos que están intentando hacer una aplicación del concilio según ese espíritu del concilio que va en contra de la palabra de Dios y en contra de la tradición de la Iglesia. Juan Pablo II se lleva a Roma como prefecto de doctrina de la fe a Joseph Ratzinger, posteriormente le nombra cardenal, y empieza ese tándem. Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, empieza a intentar enderezar o frenar algo, la deriva en que se había introducido la Iglesia en esos años tormentosos del pontificado de Pablo VI. Años en que, repito, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, sufrió enormemente. San Juan Pablo II venía de luchar contra el comunismo y estaba más acostumbrado a la pelea y a la lucha y a aguantar las tensiones. Aún así, creo que todos tenemos aún reciente en la memoria lo difícil que resultó para él el ser papa y el enfrentar todas esas acusaciones, críticas, en fin, desprecios de tantos, afortunadamente no de la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Después viene Benedicto XVI, Joseph Ratzinger es elegido papa y continúa la misma línea desde el punto de vista teológico, no con la misma fuerza con la que había aplicado Juan Pablo II ese proceso de aplicación del concilio en continuidad, pero sí con la misma idea, porque había sido él el ideólogo durante el pontificado de Juan Pablo II. Esa es la génesis, digamos, los antecedentes de lo que está pasando ahora con el camino sinodal alemán. Es decir, no es un problema que afecte a Alemania solamente. Estamos ante un problema que está afectando al conjunto de la Iglesia, aunque los alemanes, por su singularidad, también por su capacidad intelectual, han sido los que han dado la cara diciendo esto tenemos que dejar de aplicarlo sottovoce o bajo mano para hacer unas nuevas legislaciones que valgan para nosotros y después quizá para los demás. Pero el problema no está centrado en Alemania. El problema es un problema que afecta a una parte importante de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia occidental, es decir, toda Europa, también España, también Italia, aquí menos, claro, que en Holanda o Bélgica o Alemania, pero toda Europa, sin excepción, mucho menos en Polonia que en Alemania, pero toda Europa, por supuesto, todo Estados Unidos, Canadá y con diferencias entre un sitio y otro, también Latinoamérica. Mucho menos
en África y en Asia, que la situación de la Iglesia Católica es muy minoritaria, pues dependerá muchas veces de los sitios concretos. Pero lo que se podría llamar la parte occidental de la Iglesia Católica, incluida toda Latinoamérica, está afectada por este mismo problema. ¿Qué es lo que pretende el sínodo alemán? Pretende cambios en 3 puntos esenciales de la doctrina católica, que como consecuencia implicaría cambios en un 4º punto fundamental. Primer punto, no sé si me dará tiempo hoy a desarrollarlo todo, podemos continuar si Dios quiere el mes que viene. Primer punto en el que piden cambios: los temas morales, en la teología moral. Es quizá el punto más llamativo y posiblemente el que más interesa a la gente. Sin embargo, siendo un punto importante, considero que no es de todos el más importante, siendo eso sí un punto muy importante. Cambios en la teología moral. Primero, ¿por qué quieren cambios en la teología moral? ¿Por qué? Ellos afirman que la teología moral católica, sobre todo en lo concerniente a la teología moral sexual, de vida y de familia, moral sexual, moral de la vida, moral de la familia, es una teología anclada en el pasado, es una teología que ha sido desmentida por los avances de la ciencia y que además es una teología, es una moral que aleja a la gente, que los jóvenes hoy son incapaces de practicar y que por lo tanto, desde el punto de vista pastoral, la aplicación de la moral católica aleja a la gente. Ya los jóvenes se van de la Iglesia porque lo que les exige la Iglesia desde el punto de vista moral en estos 3 aspectos, moral sexual, moral de la familia, moral de la vida, es demasiado para lo que el mundo les está permitiendo. Con lo cual, su argumentación es: pensando en la evangelización, tenemos que suprimir o reducir o cambiar algunas de las exigencias morales en estos 3 ámbitos. No se tocan otros ámbitos de la teología moral, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, no se ha entrado en ello, pero sí en estos 3 puntos. Con respecto a la moral sexual, para los conciliares o los sinodales alemanes, y por supuesto, insisto, para muchos otros que no están en el sínodo alemán y que son de otros países, obispos, cardenales, etcétera, que lo apoyan y lo apoyan explícitamente con declaraciones, para ellos tiene que ser aceptada no solo la homosexualidad desde el punto de vista de que ser homosexual no es nada malo, eso ya lo reconoce el catecismo, sino la práctica de la homosexualidad. Vuelven a decir o dicen que los avances científicos demuestran que las personas homosexuales nacen, al menos algunas de ellas, nacen así, por lo tanto no se les puede obligar a que no tengan relaciones sexuales según su naturaleza. Por tanto, quieren cambios en la moral sexual con respecto a los homosexuales. La práctica, el ejercicio de la homosexualidad tiene que ser aceptado por la Iglesia. Un punto. Junto a esto hay otros cambios en moral sexual que reclaman, como es que la Iglesia acepte las relaciones prematrimoniales, incluida la convivencia sin casarse. Es decir, que no sea pecado no solamente las relaciones homosexuales, sino que tampoco sea pecado que una pareja se vaya a vivir junta, o incluso que tengas un ligue de fin de semana. Bueno, es decir, en este contexto, dicen, no se puede pedir a los jóvenes católicos que no tengan relaciones prematrimoniales, que no se vayan a vivir con su pareja o que no tengan relaciones homosexuales o homosexuales de género masculino o de género femenino. Bueno, es decir, para ellos esto está desfasado, desautorizado por los argumentos científicos y por lo tanto la Iglesia tiene que modificar su moral sexual en este aspecto. Ligado a ello, la moral relacionada con la familia.
Para la Iglesia, la familia es la unión de un hombre y una mujer, con una perspectiva digamos, de futuro, no solamente la unión de un momento. Esa es familia, aunque no sea familia sacramental, la unión de un hombre y una mujer, por ejemplo, ante el juzgado, o la unión de un hombre y una mujer mediante el rito de otra religión, porque si no son católicos, ¿cómo se van a casar por la Iglesia? Pero es siempre la unión de un hombre y de una mujer. Lo que están pretendiendo ellos es que esto también cambie y que por lo tanto se considere familia aquello que dice la ideología de género, la unión de dos personas, sin establecer cuál es el sexo de ambas, porque entre otras cosas hay ya no sé cuántas clases de sexo, ¿no? Sexo, lo que se llama sexo binario, hombre-mujer, sexo cambiante, sexo asexuales, cada día aparecen clases nuevas. Bueno, aquí es familia lo que sea, cualquier cosa tiene que ser considerada familia, hay que adaptarse a lo que van estableciendo las leyes de cada país. Si en un país se puede llamar familia la unión de, bueno, pues esto también se llama familia. Vale. Hay situaciones pintorescas, ¿no? En Canadá, por ejemplo, se ha aprobado ya como familia la unión de un hombre y un animal. Bueno, en Estados Unidos, en algunos de los estados, se ha aprobado ya como familia la poligamia, que es distinto de lo que se llama el poliamor, es otro concepto diferente. Por lo tanto, en el ámbito de la moral familiar tiene que aceptarse la ideología de género. Bien. Y en el ámbito de la moral de la vida, tanto en el inicio de la vida como en el final de la vida, es decir, aborto o eutanasia, también ahí, aunque no son en el camino sinodal alemán tan claros como con estas dos cosas que he dicho, pero también ahí, sin que eso se esté tratando en el camino sinodal alemán, pero sí dentro de lo que se llama el espíritu del concilio, también ahí se está reclamando que se acepte el aborto al menos hasta determinados meses. Se habla ya de 5 meses. Recientemente, por ejemplo, un obispo y un teólogo italianos han escrito en una revista católica diciendo que el aborto tiene que aceptarse hasta los 5 meses de edad. A partir de ahí ya no, pero hasta ahí sí. Bueno, es decir, dentro de ese espíritu del concilio, aunque no esté en este caso concreto como una petición del camino sinodal alemán, se acepta eso. Y también lo mismo con el tema de la eutanasia, es decir, los cuidados paliativos, que es algo que la Iglesia acepta, es decir, que no tengas que sufrir, que te den calmantes, que no tengas que estar con un cáncer de huesos aguantando un dolor horroroso, sino que te den los calmantes que necesitas, aunque eso suponga, por el efecto de esos calmantes, por ejemplo, la morfina, suponga indirectamente un acortamiento de la vida, pero que no tienen por qué estar, esa persona, ese enfermo, tiene por qué estar sufriendo sin los calmantes que necesita. Eso no es así la eutanasia es el suicidio asistido, es decir, proporcionar a esa persona algo con lo que acabe su vida. Bien. Por supuesto, las legislaciones son muy diferentes según los países. Ahora, si no recuerdo mal, ya se ha aceptado en Canadá que se pueda pedir la eutanasia no por sufrimiento moral, psicológico o físico, sino también por motivos económicos. Cuando no se llega a la calidad de vida que se considera necesaria para vivir bien, soy pobre, pido la eutanasia. Vale, o estoy enfermo, o estoy solo, o no tengo hijos, o me han dejado mis hijos, o yo pido la eutanasia. Bien. Entonces, todo este espíritu del concilio se va deslizando poco a poco a adaptarse a lo que pide la sociedad, a lo que está regulando la sociedad. Hay países donde esto ya está muy avanzado, otros países no. Acaba de rechazarse una vez más, por ejemplo, la ley de eutanasia en Portugal. Pero es un camino que llevamos ya desde hace tiempo recorriendo y que se presenta como lo que va a ser para todos, aunque todavía en muchos sitios aún no haya llegado. Bien, cambios, por lo tanto, en la teología moral, aceptación de las prácticas homosexuales, aceptación de las relaciones
prematrimoniales, aceptación de la familia compuesta no necesariamente por un hombre y una mujer que se consideran a sí mismos hombre y mujer. Es decir, esto digamos que sería la primera parte de lo que ellos que están reclamando. No digo que la Iglesia vaya a aceptar esto, digo que esto es lo que ellos que están pidiendo y lo que está escrito en sus documentos. Cuando llegue el momento veremos qué es lo que piden definitivamente y qué es lo que pasa, cuál será la respuesta de la Iglesia. Ligado a los cambios en la teología moral, hay cambios, piden cambios también en la teología sacramental. Si las prácticas homosexuales, no los sentimientos homosexuales, hablo de las prácticas homosexuales, si las prácticas homosexuales o la convivencia sin estar casados, de dos hombres, de dos mujeres, de un hombre y de una mujer, lo que sea, ¿no? Si eso es aceptado por la Iglesia, es evidente que tiene que ser aceptadas esas personas a la comunión. Por lo tanto, primer cambio en la teología sacramental es que se puedan acercar a recibir la comunión esas personas que llevan a cabo ese tipo de vida. Entonces, estás viviendo con tu pareja, un chico y una chica, sin poner otros casos. Estás viviendo con tu pareja, estás conviviendo, tú quieres comulgar, vas y comulgas. No se le puede rechazar a nadie por el hecho de que no esté en gracia de Dios, porque ese concepto de estar en gracia de Dios en estos campos ha dejado ya de existir. Es decir, no se peca cuando estás conviviendo con la pareja y teniendo relaciones con ellas o con lo que sea. Por lo tanto, esas personas, por supuesto, pueden venir a comulgar según ellos. Dentro de esta teología sacramental están pidiendo también que se lleve a cabo sin ningún problema lo que llaman la intercomunión. Es decir, un luterano puede comulgar en una misa católica o un católico puede comulgar en una, no se llama misa de los luteranos. Por poner un ejemplo de luteranos y católicos, que es lo más abundante en Alemania, pero lo mismo puede ocurrir naturalmente con otras confesiones, ¿no? Bueno, entonces, la intercomunión que sea posible, es decir, que no haya un problema de que tú eres luterano y vas a misa un día porque tu cónyuge o tu pareja sentimental, en fin, es católico, vas a misa y comulgas con él sin ningún problema. Bien. Tercer cambio que piden en la teología sacramental es el acceso de las mujeres al sacerdocio. Primero están reclamando el acceso de las mujeres al diaconado, utilizando una cita de una carta de San Pablo donde habla de una diaconisa. En el contexto se ve claramente que es una mujer que ayudaba a los sacerdotes en el sentido de cuidar de ellos, de socorrerles, de darles la alimentación. Bueno, eso sacado del contexto, ellos reclaman el acceso de la mujer a la diaconía, al diaconado, que después será seguido, no lo ocultan. La ventaja que tienen los alemanes es que aunque hablen en alemán, que es un idioma difícil, se les entiende todo. Lo ponen todo claramente encima de la mesa. Entonces, primero diaconado, después sacerdocio, después, obviamente, si han tenido acceso al sacerdocio, ¿por qué no van a tener acceso al episcopado? Y si han tenido acceso al episcopado, ¿por qué no van a tener acceso al papado? Es decir, no es que ahora estén pidiendo que haya una papisa, pero en su desarrollo que se hace paso a paso, eso queda como algo posible, como algo necesario en el horizonte, porque lo contrario sería una discriminación hacia la mujer. La mujer solo tendrá un papel en la Iglesia, igual que el hombre, cuando haya una papisa, cuando haya obispas, cuando haya sacerdotisas. Naturalmente, esos sacerdotes o sacerdotisas pueden casarse. Es decir, no solamente están pidiendo cambios en el género, es decir, que puede haber mujeres, diaconisas, sacerdotisas, obispas, etcétera, que ya lo tienen la mayor parte de las iglesias protestantes, los luteranos lo tienen, sino que también están pidiendo que el celibato de los sacerdotes sea un celibato opcional, es decir, que el que quiera no se case y el que quiera se pueda casar. Ahora bien, esto unido a lo anterior
Es decir, si la homosexualidad el ejercicio de la homosexualidad no es un pecado, entonces, y el sacerdote se puede casar, eso significa que el sacerdote puede estar casado con otro hombre, o que la sacerdotisa puede estar casada con otra mujer, y que el obispo puede ser un obispo que tenga como compañero casado por la Iglesia, con un señor, o la obispa puede estar casada con un señor o con una señora, y el papa puede estar casado con un señor o, si es una papisa, con una señora. Es decir, que en el desarrollo de su planteamiento ese es el horizonte último, aunque naturalmente no están pidiendo ahora en el sínodo alemán que haya una papisa lesbiana casada con otra señora. No, pero ese es su desarrollo y su evolución. Estos son los tres cambios principales en la teología sacramental, es decir, acceso a la comunión para todos o todos los que hasta ahora no han podido acceder en función de la teología moral sexual católica, y después intercomunión y sacerdocio femenino hasta el último grado, y luego matrimonio de los sacerdotes, que puede ser matrimonio con personas de su mismo sexo también hasta el último grado. Bien. Tercer punto de modificación. Están queriendo cambiar no solamente la moral y la teología sacramental, sino también la eclesiología, es decir, la estructura de la Iglesia. La Iglesia, tal y como la creó nuestro Señor Jesucristo, está fundada sobre los apóstoles. Es evidente, siguiendo no solamente los evangelios, sino el libro de los Hechos de los Apóstoles y también las cartas de San Pablo, es decir, lo que llamamos el Nuevo Testamento, es evidente que los apóstoles se entienden a sí mismos como sucesores de Jesucristo, aunque haya un apóstol sobre ellos, que es San Pedro, que va a ser el jefe de la Iglesia. Pero cada apóstol era sucesor de Jesucristo, no es solamente San Pedro. San Pedro es el vicario de Cristo, el primer sucesor de Jesucristo, pero cada apóstol en su diócesis, en su lugar de trabajo, era un sucesor de Jesucristo allí. Del mismo modo, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, son en su diócesis un sucesor de Jesucristo. ¿Vale? Por lo tanto, él representa a Jesucristo en esa diócesis concreta. Los sacerdotes son colaboradores de los obispos. Es decir, los sacerdotes no son el sucesor de Jesucristo en la parroquia. El sucesor de Jesucristo en la diócesis es el obispo. Y el sacerdote en su parroquia, párroco o coadjutor, el sacerdote es un colaborador del obispo como sucesor de Jesucristo en esa diócesis concreta. Por lo tanto, el sacerdote, de forma vicaria, porque se lo ha encomendado el obispo de forma propia, en comunión con el príncipe de los obispos, es decir, con el vicario de Cristo, que es el Papa, tiene lo que se llama el triple munus, la triple misión. La misión de celebrar los sacramentos, que es la misión que se llama de santificar a través de los sacramentos. Solo él puede celebrar la Eucaristía, solo él puede confesar, es decir, esos otros sacramentos en casos excepcionales podrá hacerlo un laico, por ejemplo en peligro de muerte el bautismo, pero esto es algo, la misión de santificar a través de los sacramentos queda reservada exclusivamente al obispo, y el obispo se la delega a sus colaboradores, que son los sacerdotes. Misión de santificar. Segunda misión, de esas tres misiones que forman el munus sacerdotal. Segunda misión, la misión de enseñar. La misión de enseñar, que se lleva a cabo siempre en comunión con la doctrina de la Iglesia. La misión de enseñar se lleva a cabo, por ejemplo, a través de las homilías, o a través de las catequesis, siendo en este caso los catequistas delegados del sacerdote, que a su vez es delegado del obispo. Es decir, el sacerdote confía en el catequista, que no es dueño del mensaje, lo mismo que no es dueño del mensaje el sacerdote, y lo mismo que no es tampoco dueño del mensaje el obispo, sino que están transmitiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo recogido en el Nuevo Testamento,
en parte, es decir, también en el Antiguo Testamento y recogido por la tradición de la Iglesia. ¿Vale? Esa es la misión de enseñar, que tiene como último eslabón el catequista. También podríamos decir el padre, la madre de familia, es decir, en casa, la misión de enseñar a tus hijos, de evangelizar, pero de hacerlo de forma delegada. Es decir, no tienes tú la misión por derecho propio de ser catequista, sino que delegan en ti, te confían un grupo de personas, niños, adolescentes, adultos, catequesis de la iniciación cristiana, catequesis prebautismal, catequesis anterior a la confirmación, en fin, te confían un grupo de personas para que tú, como delegado, en nombre del sacerdote, en nombre del obispo, en nombre de Cristo, les enseñes la recta doctrina. Misión de educar, misión de enseñar. Tercera misión, la misión de gobernar. Está clarísima esa misión reservada a los apóstoles y a sus sucesores, la misión de gobernar. La misión de gobernar en la Iglesia, Santo Padre, la misión de gobernar en la diócesis, señor obispo, la misión de gobernar en la parroquia, pero la misión de gobernar como ministerio, es decir, como servicio, que es lo que significa la palabra ministerio. Si es un servicio celebrar la misa, si es un servicio confesar, si es un servicio preparar bien una homilía y enseñar, es también un servicio gobernar. Porque en cualquier institución, incluso una comunidad de vecinos, que suelen ser los sitios más conflictivos que yo conozco en España, en cualquier institución tiene que haber alguien que tenga la última palabra, porque si no hay anarquía o hay el poder del que más grita. También en una parroquia. Puede ser que no esté de moda, pero es imprescindible y es algo teológico, es decir, es algo querido explícitamente por nuestro Señor Jesucristo. Cuando le da las llaves a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, le está confiriendo la misión de gobernar. Bien, perdón por la clase de teología, pero esto es necesario para entender qué es lo que piden los alemanes. El sínodo alemán piden que esto cambie. Es decir, que ya no sea responsabilidad del sacerdote en su parroquia o del obispo en su diócesis, me imagino que mañana pedirán lo mismo del Papa, que no sea responsabilidad de ellos gobernar la Iglesia, gobernar la parroquia. Hasta ahora, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ha funcionado lo que se llaman consejos. En cada parroquia, por lo menos en las que yo conozco, y pienso que en el mundo occidental, en la inmensa mayoría, hay siempre dos consejos: consejo pastoral y el consejo económico. Vale. Es muy útil porque el sacerdote, el párroco, escucha, le asesoran a veces sobre asuntos sobre los cuales él no tiene ni idea, ni tiene por qué tener idea. Por ejemplo, los temas económicos. Es que no tiene por qué saber de todo, ¿no? ¿Cómo hay que hacer una obra? ¿Dónde buscamos una financiación? Tienes un equipo de laicos que te colaboran y que saben de eso muchísimo más que tú. Tú podrás saber más de teología que ellos, pero ellos de muchas cosas de la vida saben más que tú. Pero son consejos, no son entes, instituciones con poder deliberativo. Deliberativo se dice cuando lo que se ha aprobado allí tiene que cumplirse a la fuerza, sino que son instituciones con un mandato consultivo. El sacerdote escucha, los consejos son muy plurales, a veces depende de cada parroquia, a veces son personas, forman parte del consejo, personas que representan a las distintas familias de la parroquia, un movimiento o el grupo de los encargados de las lecturas o el grupo de los catequistas. Bueno, son instituciones muy plurales, además ahí sí que hay una gran variedad de una parroquia a otra. Pero en todo caso son consejos. Es decir, el sacerdote escucha del tema que sea, hablo de los consejos pastorales, después él toma su decisión. Es su misión, es su servicio gobernar. Podrá equivocarse, pero él toma su decisión. Que
por lo que yo sé, al menos en la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos, el sacerdote va a hacer lo que aprueba el consejo. O sea, no es un asunto de que el consejo dice y el cura hace. Casi siempre, por no decir siempre, el consejo dice y el cura hace caso a lo que dice el consejo. Pero es su libertad y su responsabilidad decir: esto no lo puedo aceptar, no lo voy a hacer así, lo siento, pero me estáis pidiendo una cosa que no voy a aceptar. ¿Qué es lo que pide el sínodo alemán? Que ese consejo, ahora mismo están poniendo en marcha los llamados consejos diocesanos, con un consejo sinodal diocesano, que ese consejo no tenga carácter consultivo, sino carácter deliberativo. Que lo que se apruebe en el consejo, dentro del cual el obispo es uno más y el resto son laicos, normalmente, por no decir siempre, son laicos contratados, pagados por la Iglesia, empleados de la Iglesia, ese consejo puede decidir sobre lo que sea. Por poner un ejemplo, en la diócesis de Limburgo, cuyo obispo es Monseñor Batzing, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, se ha creado ya el Consejo Sinodal, Consejo Diocesano Sinodal, y yo no sé si ya se habrán creado en todas las parroquias los consejos sinodales parroquiales, pero si no, en ello están. Pero ya se ha creado el Consejo Sinodal Diocesano y ya han publicado su primera normativa dirigida a los sacerdotes. Según esa normativa, no se puede rechazar a nadie por el hecho de que viva en pareja, no, sino que hay que aceptarlo, y hay incluso que estimular y promover entre los fieles la aceptación de distintos tipos de géneros. Es decir, hay que promover la ideología de género para que una persona que es, en fin, no voy a empezar a describir las muchas opciones que hay, pero que no se considera a sí misma ni hombre ni mujer, o que se considera una mujer en un cuerpo de hombre o lo que sea, bueno, que esa persona no se sienta discriminada y que por lo tanto pueda acceder a todas las cosas en la Iglesia, desde un cargo como un empleado de la Iglesia hasta catequista o hasta la Santa Comunión, que pueda acceder sin ningún problema. Es decir, ya están aplicando esto de que el obispo no es quien toma la última palabra. Estoy seguro de que en este caso el obispo está completamente de acuerdo, pero no es una norma que ha sido publicada y mandada a las parroquias en nombre del obispo. Monseñor Batzing, obispo de Limburgo, decide. No, sino el Consejo Sinodal de la Diócesis de Limburgo ha decidido. Dentro de ese consejo está el obispo. ¿El obispo estuvo en contra de esa norma? No lo sabemos, una reunión interna, pero si hubiera estado en contra habría dado igual, porque ahora ya es la mayoría de los miembros de ese Consejo Sinodal los que van a decidir qué se tiene que hacer. Bueno, este último punto es el que ha hecho estallar el conflicto que lleva germinándose no solamente desde el año 19, cuando empieza el sínodo, sino desde que acaba el Concilio Vaticano II. 5 obispos alemanes, entre ellos el cardenal de Colonia, han escrito al Vaticano preguntando si están obligados a instaurar en sus diócesis los consejos sinodales. Solo 5. Los otros, que son 60 y tantos, han asumido, si no lo han hecho, lo van a hacer, han asumido que van a instaurar en las diócesis los consejos sinodales y en las parroquias los consejos parroquiales. Por lo cual, el sacerdote será un empleado de la parroquia y el grupo de laicos será el que decida. A todos los niveles, es decir, no solamente a nivel de gobernar, sino también a nivel de enseñar. ¿Qué va a predicar usted en la misa del domingo, señor párroco? A ver, pásenos por escrito la homilía, que vamos a autorizarla o a tachar o a quitar lo que queramos, porque somos los que mandan. Usted es un empleado. Usted es un empleado. Lo mismo que hay una señora que limpia la iglesia, o un señor que limpia la iglesia, y tú le dices, oiga, que no ha limpiado usted los bancos, que tienen mucho polvo. Del mismo modo, usted es un empleado. Ahora somos nosotros, los laicos, los que queremos decidir cómo se va a hacer todo en la parroquia, todo. No solo recogida de fondos, administración de dinero, sino pastoral a todos los niveles.
5 obispos, un cardenal y 4 obispos, han preguntado al Vaticano: a ver, ¿es obligatorio esto? Nos están obligando a que lo hagamos. ¿Es obligatorio hacerlo? Respuesta del Vaticano, esto ha ocurrido la semana pasada, respuesta del Vaticano, carta firmada por el cardenal secretario de Estado, cardenal Parolin, por el cardenal prefecto de Doctrina de la Fe, cardenal Ladaria, y por el que en ese momento era cardenal prefecto de obispos, cardenal Ouellet, que ha sido cambiado hace muy pocos días. Carta publicada, enviada a esos obispos que preguntaban y publicada con el permiso explícito del Papa. Por lo tanto, sin que el Papa haya firmado la carta, es una carta como si el presidente del gobierno manda a un ministro que ejecute una orden. En esa carta se prohíbe a la Conferencia Episcopal Alemana que obligue a instaurar estos consejos sinodales. La cuestión no es fácil de entender porque se prohíbe que obligue, pero de momento por lo menos no se prohíbe que existan, aunque según la interpretación que dan algunos a la carta, sí se prohíbe su existencia. De momento se prohíbe que obliguen, por lo tanto los 5 obispos que han apelado no tienen la obligación de hacerlo. Pero no está claro, y estos días, como siempre, con cualquier cosa se buscan las comas y los puntos, no está claro que se prohíba la institución, cuando ya en algunos casos se han instituido. Vale. Respuesta de la Conferencia Episcopal Alemana: vamos a seguir haciéndolo. No vamos a dar marcha atrás, es nuestro programa y lo vamos a ejecutar. Creando una situación no todavía de cisma de derecho, pero sí, tanto que hay una desobediencia, por eso he explicado antes lo que era un cisma, en la medida en que hay una desobediencia, que en este caso vendría unida a una herejía, en el punto concreto que se está tratando, que la eclesiología sería una herejía eclesiológica, bueno, por supuesto todos los demás casos que están ahí de fondo, generaría un cisma unido a herejía. Distinto del cisma de Lefebvre, que era un cisma sin estar unido a herejía. Sería algo equivalente, distinto por supuesto, pero equivalente a lo que supuso la reforma de Lutero. Bien. El Papa ha intervenido con una entrevista, ha descalificado el sínodo alemán, ha dicho que es un sínodo elitista, que no es un sínodo que haya escuchado al pueblo alemán y además que es un sínodo donde se ha introducido, él no ha dicho la ideología de género, pero ha dicho que es un sínodo ideologizado. Bueno, la respuesta de los alemanes ha sido, en este caso, grosera. Supongo que en un momento de enorme enfado, el presidente, nada menos que el presidente de los obispos alemanes, Monseñor Banzin, ha hecho unas declaraciones diciendo que el Papa nunca le había dicho a la cara lo que pensaba. El periodista le preguntó: ¿usted ha estado engañando al pueblo alemán? Porque usted ha estado todos estos años diciendo que el Papa apoyaba el sínodo y ahora resulta que el Papa dice que es un sínodo elitista y que en él no está el Espíritu Santo, porque es un sínodo ideologizado. Y él contesta y dice: lo he hecho porque el Papa nunca me lo ha dicho claramente, nunca me lo ha dicho a la cara. Es decir, es una acusación de cobardía. Le dice, sin decir estas palabras: usted es un cobarde, que no se atreve a decirme a la cara lo que piensa. Más aún, añade, por si faltara poco, añade y dice: la Iglesia no se gobierna a base de entrevistas en los medios de comunicación. Es decir, no solamente le llama cobarde, sino que le dice que no sabe gobernar la Iglesia a un pastor, el Papa, que tiene 86 años. Es decir, que ya solamente por eso merecería un respeto. Estamos ante un hecho inédito en la historia de la Iglesia, por lo menos en la historia de la Iglesia reciente. Un presidente de conferencia episcopal que insulta públicamente al Papa, que le llama cobarde y que le dice que es un inepto y que no sabe gobernar la Iglesia. Y esto de parte del sector liberal, progresista, como queramos llamarle, que supuestamente, teóricamente, según ellos decían, han estado siempre apoyados por el Papa Francisco. Bien, he dicho que había 3 puntos en los que el dogma, en los que se querían cambiar las cosas. Me faltaría un 4.º, el dogmático.
¿Por qué hay también una herejía dogmática o una petición de cambio dogmático? Porque el fondo de la cuestión no es los homosexuales, las sacerdotisas, la comunión de todo el que quiera comulgar, menos, por supuesto, si no tiras una botella de vidrio al recipiente. Eso es un delito ecológico, que eso es peor que engañar a tu mujer. Bueno, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la fe en la divinidad de Cristo. Este es el problema de fondo. Cuando ellos dicen, la ciencia nos enseña, hablan en concreto, de que la homosexualidad es congénita en algunos casos, que por lo tanto no se pueden prohibir los actos homosexuales, están diciendo que nuestro Señor Jesucristo era un ignorante. Cuando ellos dicen, el divorciado vuelto a casar puede comulgar, que no pasa nada, están diciendo que nuestro Señor Jesucristo era una persona sin misericordia, cuando le dice, cuando dice el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. O era una persona sin misericordia cuando evita que maten a la adúltera apedreándola, pero le dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque eso no es pecado. Entonces, el fondo de la cuestión es negar la divinidad de Jesucristo. De ahí se desprende todo lo demás. Bueno, siento que se me ha pasado el tiempo, como es previsible, sobre todo en un tema como este. Veremos el desarrollo de todo esto, porque día a día hay acontecimientos nuevos, y si hay algo que merezca la pena, pues seguiremos profundizando sobre ello el mes que viene. Ahora ya terminamos con una oración. De pie, por favor, y pedimos al Señor por la Iglesia y por el Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de la Iglesia,